¡Hey! Bienvenidos a otro episodio de Podcast Emaús. Estamos en nuestra serie Frases, servicio de domingo, atmósfera contagiosa. Así es. Ya este sería el tercer episodio de este eje, ¿no? Quizá, tal vez, no lo sé. Quizá el segundo, quizá el cuarto, no lo sé. Pero estoy aquí con mis papás, los pastores Jorge. Hola, ¿cómo están? Y Minerva García. Hola, qué gusto verles, de verdad, y disfruto muchísimo compartir pantalla con ustedes. Y hoy vamos a hablar de una frase que igual es famosa. Sí. Y es una frase bonita. O sea, yo Sí. pienso y te hace sentir bien, ¿no? Como de wow. Claro. Te hace sentir como especial. Pero es mucho más profunda que solo como un... Como un chido, cumplido, ¿no? Como exacto. que solo un cumplido, ¿no? Y la frase es... Y antes de decirla, aplica, si tú sirves en otro eje que no es servicio de domingo, no digas, ya, no es nada más para los de servicio de domingo. No, aplica para toda toda la todas iglesia. las personas que son voluntarios en nuestra iglesia. Y la frase es, los voluntarios son facilitadores de milagros. Ok, muy Hay bien. una película que se llama La vida es bella, que aquí estamos platicando y no todos en el set la han visto. Porque sí es triste, Pero la verdad. deben verla. Pero deberían. Es triste, la verdad. Es una película triste. Pero desde el principio se nos presenta con este personaje principal, Guido, Ujú. que es un hombre alegre, Ujú. chistoso, Generoso. no muy responsable, la verdad. Un poco libre, un espíritu libre. Es un espíritu libre, Guido. Y también un poco dramático, como que es muy Gesticula, teatral, sí. Entonces Guido se mete de mesero Ajá. al trabajo donde trabaja su tío Eliseo, ¿no? Sí. El tío Eliseo es completamente lo opuesto, Serio, formal. Es un anciano ya. Ujú. Y Guido se mete de mesero y Guido, por supuesto, que es como súper dramático, se agacha y hace acá y hace allá. Y el tío Eliseo lo regaña como por eso, ¿no? Ajá. Porque está Guido como que hace un espectáculo de sí mismo siendo mesero, ¿no? Sí. Y el tío Eliseo le dice una frase y le dice, Guido, tú recuerda que eres un servidor, pero no eres servil. Y Dios le dice, Dios sirve, pero no es Pero sirviente. no es sirviente. Wow. Y lo dice y lo habla desde el punto de vista de que muchas veces cuando decimos sirviente lo pensamos como algo despectivo, ¿no? Sí. Como Un algo, sirviente. como esa Ujú. persona, no importa, ¿no? Y mi primera pregunta para ustedes, hablando de esta frase, los voluntarios son facilitadores de milagros. Ujú. ¿Por qué es importante que los voluntarios de nuestra iglesia tengan una perspectiva correcta de lo que significa la palabra siervo? Sí, muy clara, muy directa, simple. Vamos a ser muy prácticos, porque nuestro Señor, nuestro Salvador, dijo en la palabra cuando vino, que Él vino a servir y no a ser servido. Así de simple. Nuestro Salvador, el Rey del universo, ¿verdad? Vino a servir, no a ser servido. Entonces yo tengo una perspectiva correcta de Jesús como alguien que sirvió. Jesús es mi Señor. Claro. Yo soy su discípulo. La palabra discípulo significa aprendiz. Por lo tanto, yo voy a aprender a servir como mi Señor sirvió. Y con esa perspectiva, servir también yo. Y en medio de ese servicio, veremos lo que dice nuestra frase. Vamos a ver milagros y vamos a ver prodigios, señales ocurriendo. Claro. Para mí es importante tener una perspectiva correcta de la palabra siervo, porque yo, con una perspectiva correcta, yo no me siento utilizada realmente. Sí. Cuando sirvo a Dios. Yo me siento privilegiada. Exacto. Sí. Para mí, Wow. siervo es privilegio. Wow. Sí. Y creo que eso también, o sea, todas estas frases dan para horas y horas Sí. de conversaciones importantes, ¿no? Ujú. Y obviamente también, o sea,
en orden de que las personas se sientan bien y privilegiadas de servir, también nosotros como iglesia tenemos que poner un ambiente donde las personas se sientan amadas, apreciadas y no utilizadas, ¿no? Entonces es importante por eso tener como una perspectiva correcta de lo que es ser siervo, recordando también, por ejemplo, que en el reino de los cielos es mayor el que sirve, ¿no? Sí. Entonces, siervo no es un término despectivo. En el reino de Dios, en la iglesia, es más grande el que sirve. Así es. Pero también una parte, la otra mitad de esta frase es milagros, ¿no? Los voluntarios son facilitadores de milagros. Claro. Y eso como que obviamente suena como de, ¿yo hago milagros? ¿Yo hago milagros? ¿O que me están pidiendo que resucite un muerto aquí? ¿Por qué no? Que se puede, ¿por qué no? Es que sí ha sucedido en el contexto espiritual de las personas, sí ha sucedido. Exacto, pero Dios sí nos llama a hacer milagros. Si tú eres un creyente de Jesucristo, tú estás llamado a hacer milagros, a creer por milagros. En su nombre, claro. Entonces, ¿cuáles son algunos de los milagros que nuestros voluntarios deberían orar fervientemente, ver en su servicio, en cualquiera que sea? Sí, bueno, yo empezaría diciendo que todos los milagros que están en la Biblia, que Jesús realizó, que su iglesia realizó, todos debiéramos anhelar y aspirar a que ocurran también en medio nuestro, ¿no? Sí. Nosotros somos una iglesia que creemos en el poder del Evangelio, en el poder salvador, sanador, restaurador, libertador del Evangelio. Pero yo quisiera, de manera muy enfática, decir que oremos por el milagro de milagros. ¿Cuál es el milagro de milagros? Miren, nos gozamos y alegramos cuando alguien sana, cuando alguien es liberado de una opresión, de una adicción, lo que sea. Pero qué alegría eterna cuando una persona recibe el regalo de la salvación, que es el milagro más grande, porque ese milagro tiene que ver con su vida presente, pero tiene que ver también con su vida futura. Sí. Por lo tanto, yo le diría a todos nuestros voluntarios, y poner un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, pensemos en servicio de domingo. Desde que la persona llega, es recibida, si llegó en su vehículo, recibida en el estacionamiento, después introducida a nuestro auditorio, en la puerta alguien le da la bienvenida, después alguien le indica dónde poder encontrar un buen lugar para sentarse, después nuestros voluntarios de multimedia le ponen hermosas canciones en pantalla, o le ponen un video, o le ponen algo de bienvenida, o le ponen algo especial, nuestra banda canta, nuestros músicos tocan y nuestros predicadores comparten el mensaje. Y si esa persona recibe al Señor, no podemos decir, yo lo único que hice fue abrir una puerta. No, tú fuiste un facilitador de un milagro, del milagro más grande que es la salvación. Así lo pudiera sintetizar. A mí me gusta pensar mucho que yo soy el resultado de la gracia de Dios primero, del legado de fe que Dios trajo a mi padre para creer en el Evangelio, pero también soy el resultado de voluntarios que sirvieron a Dios en la iglesia donde yo conocí a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo a mis 14 años, Dios me encontró, Dios me alcanzó. Yo era un adolescente, pero yo tenía un concepto muy mal de Dios. Yo odiaba a Dios. Yo decía que cuando yo fuera grande yo iba a matar a Dios, porque lo que yo conocía del contexto de la Biblia era Apocalipsis, y para mí Apocalipsis, como me lo contaban, era terrorífico. Era terrorífico. Yo no quería ver al dragón de 7 cabezas, yo no quería ver la luna en sangre, yo no quería que Apocalipsis se cumpliera. Entonces yo odiaba al Dios de la Biblia. ¿Quién te leía la Biblia? Pues es que odiaba yo al Dios de la Biblia, ¿no? Entonces, pero el Evangelio llegó a mi ciudad, a mi pueblo, porque yo soy de un pueblo en Nacajuca, Tabasco. Y llegó el Evangelio. Unos misioneros, un varón de la ciudad de Comalcalco en Tabasco y su esposa de Ciudad Sagún, Hidalgo. Wow. Voluntarios de la obra de Dios. Esa mujer dejó su casa desde Ciudad Sagún, Hidalgo, para irse allá. Y ellos fueron unos voluntarios. Y a través de ellos llegó el Evangelio. O sea, ya había llegado a través del testimonio de mi padre, de mi madre y todo,
pero en esa iglesia yo recibí a Cristo. Ya. Sí, yo soy el resultado de un milagro, del milagro, como tú decías, de la salvación. Sí. ¿Quién pudo convencerme Se de mi conjugó error? todo ahí, ¿verdad? ¿Quién me pudo convencer? Obviamente Dios, pero utilizó a voluntarios para su Y servicio. todos nosotros realmente. Todos somos el resultado de un milagro. Así es. Alguien nos sembró el evangelio, alguien nos motivó Claro, para claro. eso. Ajá. ¿Ok? Y algo que a mí me duele mucho ver a veces pero yo sé, me duele verlo, pero al mismo tiempo sé que nadie le puede dar el valor a esto si el Espíritu Santo no se lo revela, pero me duele mucho a veces ver cómo las personas piensan que lo que hacen ellos no es importante. Ujú. Como tú decías, yo solo abrí una puerta. Sí. O sea, yo solo le di una sonrisa y la verdad es que no me gusta sonreír porque no me gusta cómo me veo sonriendo, ¿no? Y lo dicen de una forma como de que es pequeño y no es importante, Sí. pero también cuando tú piensas así, el siguiente paso es que te pierdes lo milagroso de la salvación Sí. Sí. por estar tan en tu cabeza de lo que yo hago es insignificante. Y te pierdes de ver para quién lo estás haciendo, ¿no? Para el Rey de Reyes, ¿no? Sí. Y hace poco Pastor Robert Barriger dijo una frase que a mí me tocó mucho, que él decía que a veces nos perdemos lo milagroso por buscar lo espectacular. Ujú. Y yo hace rato decía que muchas veces cuando la gente piensa en milagros, piensa en puros endemoniados, como que, y poniendo manos, ¿no? Y como que gritan y, no sé, les giran las cabezas como en El Exorcista, o no sé, como que cosas Muy raras. muy raras, ¿no? Pero nos perdemos lo milagroso, por ejemplo, de qué gusto es cuando una mamá llega y te dice como de, mi hijo me respondió un montón Ujú. y ya no lo está haciendo. Wow. Es que esos Es son un milagros. milagro. Sí. Que alguien nos diga como de, yo tenía pensamientos de suicidio y ya no es así. Sí, Eso ese es un milagro. Y son milagros que Ujú, ujú. muchas veces decimos como que, pues qué bien por ti, ¿no? Como, pero es un milagro y nos lo perdemos, ¿no? Como por buscar, no sé, Lo o sea, el algo espectáculo. ¿no? Sí. Sí. Entonces, y nada más porque yo sé que yo sé que los dos tienen perspectivas muy buenas en esto. ¿Cuál es una perspectiva teológicamente correcta Ujú. que tener acerca de los milagros? Ok, primero que nada definamos milagro, porque creo que eso debimos haberlo mencionado, pero está bien, es una conversación, ¿verdad? Definamos milagro. Vamos a definirlo en palabras simples. ¿Qué es un milagro? Algo que altera el orden, digamos, natural de las Natural, sí, claro. cosas. Ok. Sí. Pero también lo podemos definir así. Un milagro es una operación sobrenatural de Dios en la vida de una persona, un grupo de personas, ¿no? Entonces, un milagro es aquello que solo Dios puede hacer. Sí, claro. ¿Ok? Y nosotros, cuando decimos en esta frase que los voluntarios son facilitadores de milagros, es decir, somos, voy a ponerlo de esta manera, somos ayudantes de Dios Wow. en la Mm. conjunción de un milagro. Yo soy el ayudante del Señor. Sí. Yo ayudo a que un milagro ocurra. Ya lo mencionamos hace rato. Desde abrir la puerta de un carro, desde dar la bienvenida, desde decirle a las personas, pasen por favor, desde poner algo, una luz, un audio, un video, lo que sea, desde tocar, cantar, dirigir, predicar, orar por las personas. Ahí estamos viendo eso. Entonces, pero yo pensaba y decía, ok, me gusta cómo lo están mencionando, cómo lo mencionaste, Cindy, y decir, un milagro poderosísimo es cuando se traduce en el beneficio de una persona, de una familia, en su día a día. Claro. Por ejemplo, el hombre que dice, recibió al Señor Jesús y dejé el alcohol, dejé las drogas, ¿no? Ahora el dinero que yo ganaba, ya no me lo gasto en aquello, ahora lo gasto con mi familia. Eso es un milagro. Sí. Porque ¿quién puede cambiar a una Sí. persona en su forma de ser y de actuar? Solo Dios, ¿no? Y pudiéramos poner muchos ejemplos, pero en mi opinión creo que esto sería como que poner en esa perspectiva. Un milagro es aquello que solo Dios puede hacer, pero que Él a mí me da el honor, el privilegio de parte. ayudarle,
de tocar a una persona, no yo, sino que por medio de mi toque, de mi abrazo, de mi sonrisa, de mi bienvenida, Dios puede tocar sus vidas. Esa es mi Claro. perspectiva. Y así es. Yo creo que en lo cotidiano suceden muchos milagros, nada más que a veces, como tú dices, como queremos lo espectacular, dejamos a un lado lo cotidiano, ¿no? O, por ejemplo, precisamente hoy yo platicaba con unas personas, teniendo un tiempo de ministración, de orar por las personas, y yo le preguntaba a dos mujeres que muy parecido su testimonio, ¿no? Y cómo habían llegado a Cristo y cómo se sentían ahora, ¿no? Y recuerdo mucho a una que cuando llega a Cristo, llega a la iglesia, una mujer de mucho trabajo, una mujer sola, divorciada, pero prácticamente llegaba a la iglesia, a la reunión y se salía. Ella no hablaba con nadie, era llegar a la reunión y salirse. Ya. Y entonces la despiden de su trabajo, hay recorte de personal y ya ella dice, bueno, sentí que mi mundo se venía abajo, ¿no? Y que y veía en la iglesia y me dice, pastora, ¿y ahora qué voy a hacer? Me siento sola, ya no tengo nada que hacer, pero tampoco conozco a nadie, no me hablo con nadie. Y yo le puse un reto y dije, mira, tienes que hacer amigas en la iglesia. Ella me decía, cuando usted me dijo eso, pastora, sí me molesté un poquito, porque yo no estaba acostumbrada a hablar con nadie, a tener amistades, no, pero me obedeció. Y dice, y hoy mi testimonio es que yo me siento feliz en la iglesia. Yo encontré amigas, tengo amigas, no me aburro, no estoy cansada, o sea, yo disfruto la iglesia porque yo tengo una familia y tengo muchas amigas. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Sí, ver su rostro, la felicidad con lo que cuenta su vida. Ahora dice, yo estoy, en Es que pocas el palabras, cambio, la pastora. transformación de una vida dice, es un milagro. En pocas palabras me dijo, pastora, yo estoy feliz. Sí. Punto. Así termina. Yo Nada estoy más feliz. con las frases yo sé de quién estás hablando, pero Fue le ok, mandamos pero un yo saludo. estoy feliz. Dios la bendiga. No, y son cosas así que realmente son milagros, por ejemplo, o sea, ahora que yo y todo el equipo que hace posible este podcast también trabajamos con los adolescentes de nuestra iglesia, ¿no? Sí. Y por ejemplo, cuando un niño, una niña que quizá no se relaciona fácil con los demás, nos dice, por ejemplo, de quiero ir a tu comunidad, o invítame, o nada más llega ahí, es un milagro. Claro. Que incluso quiere estar ahí, ya es un milagro, ¿no? Y nos lo perdemos muchas veces por estar buscando, no sé, o sea, un show, ¿no? El show, Quizá. sí. Aunque Dios hace milagros Claro, por impresionantes supuesto. también. No estamos, Claro. con esto no estamos diciendo que, o sea, si tú quieres ver milagros impresionantes, ora por ellos, porque Sí. Dios es autor de milagros Yo podría impresionantes contarles un milagro también. que yo me tocó presenciar y participar hace muchos años en Coatzacoalcos, Veracruz, en la orilla de la playa. La administración en minutos de una persona con una opresión diabólica muy fuerte, muy fuerte. Y Dios lo liberó en minutos. Gloria a Dios. Y yo lo vi. Eso es un milagro. Yo vi cómo cambió su cara, yo vi cómo cambió su rostro. Es más, la iglesia donde yo estaba predicando, y la iglesia donde este hombre fue, estaba a la orilla de la playa. A la mañana siguiente, recuerdo que lo hospedaron personas de ahí de la congregación. Yo dije, necesito ver a ese hombre antes de irme yo. Y hablé con él, y ya era otra persona. Wow. Ya no tenía la misma fisonomía. Dios hace milagros. Así Sí, y, no. y eso es espectacular, ¿no? Porque tú dices, Claro. wow, ¿qué pasó ahí? Es Y está espectacular. bien. Y yo no digo que no oremos por ello, pero en el día a día, en el domingo a domingo, tengamos la expectativa de ver milagros. Exacto. Señor, tú, donde quiera que estés sirviendo, dile, Señor, ¿a quién vas a obrar? ¿A quién vas a tocar hoy? No, y creo ¿En quién que- vas a obrar hoy, no? Creo que Claro. cuando realmente te conectas al corazón de Dios, por ejemplo, los milagros impresionantes, por ejemplo, que pasaban con la naturaleza en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. La apertura del Mar Rojo, o sea, milagros increíbles, el maná, ¿no? Como lo hablábamos la semana pasada, Ujú. son impresionantes, pero cuando tú realmente te das cuenta del corazón que Dios tiene por sanar el corazón de las personas, la mente de las personas, tú te das cuenta de que, ay, dices, como de a veces suena hasta más fácil abrir el Mar Rojo que hacer que una persona cambie, ¿no? Padre Santo. Y tú dices, cuando tú ves que una persona, su interior cambia, su mentalidad, su corazón cambia, tú dices, eso Sucedió es un un milagro, milagro. Para esa impresionante. persona sucedió Porque un milagro. ¿quién podía cambiar esto? Sí. ¿Quién puede cambiar algo que está en el interior del hombre? Solo Dios, ¿no? Ujú. Y hemos sido testigos de muchos milagros que han pasado a manos de nuestros voluntarios, ¿no? O
O sea, por ejemplo, hay una foto que la puedes buscar en nuestra página de Facebook y de Instagram, por ejemplo, de un muchacho abrazando a una señora, ¿no? Con una camisa de Ser Evolución, abrazando a una señora y ella está llorando, ¿no? Creo que estábamos sirviendo a los peregrinos o algo así. No No me recuerdo acuerdo, exactamente el contexto. pero él está abrazando y la señora está llorando, y como que si tú la ves a simple vista es como de, wow, qué bonita foto, ¿no? Capturaron un buen momento, ¿no? Pero lo que pasó realmente fue que salieron a dar volantes de Ser Evolución. Ajá. Y este muchacho estaba en la estación Cuauhtémoc Norte del Mexibus y él se puso afuera a dar volantes, ¿no? Sí, ya me acordé. Y estaba dando volantes como con textos bíblicos y tenía un nombre, y tenía ¿no? un nombre, como que el texto que él estaba dando tenía un nombre. De una Y la persona, de una mujer. Sí, un nombre que es como un nombre de una persona. Y la señora que ven en la foto, ella no sabía leer. Lo Wow. único que sabía leer era su nombre. Y entonces cuando ella le dan ese papel y ella ve esto Su con nombre. su nombre ahí, ella se impactó como de, o sea, alguien está pensando en mí. Y O sea, eso fue lo que dijo. alguien, o sea, alguien me ve, alguien está pensando en mí. Y ella estaba pasando un Y mal ella momento. estaba pasando un mal momento, imagínate. Y tú piensas que es pequeño darle una sonrisa a alguien. Wow. No lo es. Por ejemplo, Qué tremendo. cuando yo estudiaba en el instituto, una de mis compañeras fue de viaje misionero a Malasia, que es un país donde el cristianismo no es como permitido abiertamente. O sea, tú no puedes Ujú. ir por la calle diciendo soy cristiano. Ujú. No, o sea, eso no se puede. Pero dice que estaban en la calle como en una administración tranquila, porque como les digo, no, Sí, no se puede claro. hacer eso en ese país. Y un muchacho sintió como pararse y como que dar una vuelta en un parque, así como, y lo hizo, como que, medio raro, pero ok, lo hizo. Y se le acercó un hombre de ese país y le dijo como de, yo no creo mucho en Dios. Y yo me iba a suicidar hoy. Ay, santo Pero Dios. yo oré y dije como de, si hay un Dios Ujú. aquí y si existe, haz que alguien dé una vuelta enfrente de mí en un parque. Wow. Ajá. Si tú quieres que viva. Wow. Si hay un Dios y si mi vida tiene un propósito, haz que alguien dé una vuelta enfrente de mí en un parque. Y ese sentir que tuvo ese ese muchacho man- de simplemente dar una vuelta en un parque cambió la vida de una Cambió persona. la vida. Y eso todo es por ser un voluntario, ¿no? Así Un es, un voluntario, facilitador de un milagros. facilitador Wow. de milagros. Y la última pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ¿por qué debemos sentirnos honrados de participar en el milagro de la salvación? Santo. Fíjate que eso me recuerda mucho a una persona de la iglesia y yo sé que al escucharme vas a saber quién eres, hija. No voy a decir su nombre, pero porque ella me lo dijo en privado y no le pregunté, ya lo puedo decir en público, pero cuando la escuché, es una mujer, la verdad que me impresionó porque Ujú. pues tenemos gente que trabaja para la iglesia a medio tiempo, ¿no? Y realmente los sueldos no son como para que digamos, uy, qué bárbaro, nos van a preferir porque el sueldo está mejor que cualquier empresa o cualquier institución. Gente profesional que trabaja con nosotros, secularmente profesional, pero no le pagamos un sueldo, se puede decir a su nivel de profesionalidad. Pero yo una vez me decía, no, es que me aconsejan que yo busque un trabajo en otra parte, que en pocas palabras, aquí no gano bien, X o Y. Le dije, ¿por qué no te das la oportunidad de hacerlo, hija? Y lo que me contestó me dejó impresionada. Ujú. Me dice, yo lo puedo hacer en cualquier momento, pastora, y tengo oportunidades de hacerlo. Pero yo no quiero trabajar para la visión de nadie más, yo quiero trabajar para la visión de Dios. Wow. Por eso quiero trabajar para su iglesia. Wow. Eso me contestó. Y hasta la fecha sigue trabajando para la iglesia. Yo no quiero trabajar para la visión de nadie más, dice. Eso es un privilegio. Qué honra Es una tenemos. satisfacción muy grande escuchar eso. Qué honra tenemos nosotros de poder servir al Rey de Reyes, Sí. Señor de Señores, y qué honor de poder decirme siervo de Dios. Sí. Entonces, para la próxima vez que te digan, tú eres un voluntario o un siervo, no te lo tomes a la ligera. Sí. Es un alto honor. Estás trabajando para la visión. Así en breve, le preguntaron al evangelista Billy Graham. Sí. Uno de los partidos en Estados Unidos le dijo, hey, queremos postularte para que seas el candidato a presidente de los Estados Unidos de América, la superpotencia sí. mundial. Y él rechazó la invitación. Sí.
Y le dijeron, señor Graham, ¿por qué rechaza la invitación a ser el candidato? Seguro usted ganaba. Y él dijo algo muy simple. Sí. Es que yo no quiero bajar de nivel. Para Billy Graham, ser el presidente de los Estados Unidos de América era bajar su nivel, porque él era embajador de Cristo. Así debes sentirte tú, como un embajador de Cristo en esta tierra. ¿Ok? Eso es lo que yo diría. Wow, ¿por qué no nos llevas a la Biblia? Quiero leer justamente un verso de 1 Corintios 4, 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: así que Apolos y a mí, dice San Pablo, considérennos como simples siervos de Cristo. Pero un simple siervo de Cristo es impresionante, ¿no? Dice, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios, es decir, lo milagroso de Dios. Verso 2, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, o sea, de los misterios de Dios, debe ser fiel. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú eres un facilitador de milagro, tú y yo somos siervos de Dios, pero tenemos un tesoro, como decía San Pablo, en nuestras manos. Sí. Un tesoro en vasos de barro, pero lo valioso es lo que contiene, el mensaje que compartimos. Yo quiero orar esto por nuestra iglesia y pedirle a Dios que bendiga tu servicio. Y desde aquí te doy muchas gracias. Todos los voluntarios de Emaús, no solo del eje de servicio de domingo, sino de todos los ejes de la iglesia. Gracias. Sigue siendo un facilitador de milagros. Oramos. Dios, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Como decía el apóstol Pablo, yo me considero un simple siervo de Cristo, pero tú me encargaste de explicar los misterios de tu nombre, de tu palabra, de tu gracia. Ayúdanos a ser fieles al encargo, ayúdanos a ser fieles a la comisión, ayúdanos a ser fieles a la asignación que tú nos diste. Señor, bendigo al staff, bendigo a todos los encargados, bendigo a todos los voluntarios, bendigo a todas las personas que cada domingo, Señor, se levantan muy temprano para servirte. Dios, los honramos, los reconocemos y los bendecimos en este día, por medio de este podcast también, en el amado nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar conversando conmigo hoy. Y si tú eres un voluntario en nuestra iglesia, creemos que eres un facilitador de milagros. Muchas gracias. Vamos a continuar siendo fieles con el tesoro que se nos entregó. Nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Bye.